Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Continuamos con este documento del Papa en este segundo domingo de San José, aprovechando para prepararnos a su fiesta y para vivir mejor el año de San José. Y como decía la semana pasada, vamos a ir comentando cada domingo un capítulo de este documento con corazón de padre, y hoy corresponde el capítulo 2, que se titula Padre en la ternura. Y es un capítulo muy rico que nos puede ayudar a descubrir muchas cosas, actitudes que también nosotros necesitamos incorporar porque los demás lo agradecerán, y que también nosotros necesitamos ver en Dios, porque eso nos ayudará a tener mucha más confianza en Él y mucha más intimidad con Él. José vio a Jesús progresar día tras día, dice el Papa, en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Como hizo el Señor con Israel, así Él le enseñó a caminar. Sigue el Papa añadiendo otras cosas, lo tomaba en sus brazos. Pensaba yo que lo enseñó a caminar, está lleno de detalles de la infancia de Jesús. Le cambió los pañales, lo curó, lo tomó en sus brazos. Tantos recuerdos de cómo a lo mejor nuestros padres lo hacían con nosotros, nos ayuda a pensar cómo sería la relación entre San José y el niño. Como el padre que alza a un niño hasta sus mejillas y se inclina hacia él para darle de comer. Después les pasaré un link con una sugerencia sobre libros de San José. Los que están ahí son todos para comprar y uno los ve en euros y dice, bueno, este no, pero bueno, hay libros muy buenos y a lo mejor uno los puede conseguir también en otro formato. Y uno de ellos que habla ahí es uno que se titula Yo también vivía en esa casa, y el autor se hace pasar por un huérfano que ha sido adoptado por la Sagrada Familia y vive y mira y relata la infancia de Jesús desde su perspectiva de hermano adoptivo, ¿no? en esa familia. Bueno, quizá también nos ayuda a meternos en esas escenas. Y dice el Papa en el segundo párrafo, Jesús vio la ternura de Dios en José. Y esto es asombroso. Jesús vio la ternura de Dios. Como hombre que crecía en edad, sabiduría y gracia, como hombre Jesús conoció la ternura de Dios en José. Veía reflejada en José la ternura de su padre. Bueno, ¿qué es ternura, no? Es esa actitud que nos lleva a amar, a ayudar, a hacernos cargo del débil, del pequeño, del que está sufriendo. Algo que nos enternece, un enfermo, un niño, un pobre. Cuando nos encontramos con personas o cuando los demás se encuentran con nosotros que tienen actitudes autosuficientes, el hombre, la mujer de hoy que se creen autónomos, independientes, que tienen como un valor el no depender de nadie, eso no enternece. Enternece la persona que necesita, enternece la persona que la está pasando mal. Y eso es lo que le ocurre a Dios con nosotros. Dios se enternece cuando nos ve sufrir. Dios se enternece cuando nos ve necesitados. Dios se enternece cuando nos ve débiles, cuando nos ve caídos, cuando nos ve pecadores. Y contar con esa ternura de Dios, veía en un diccionario la definición de ternura y decía sentimiento ante las personas que se consideran merecedoras de un amor o un cariño puro y gratuito por su dulzura, debilidad o delicadeza. La ternura de Dios, la ternura que tenemos que tener con los demás. Me acordaba de la Madre Teresa. La Madre Teresa en algún momento, recogiendo moribundos por Calcuta, decía que ella lo único que intentaba, ella y sus hijas, las hermanas de la caridad, lo único que intentaban era transmitir esto, la ternura de Dios, el amor de Dios. Que esas personas que ni siquiera eran cristianas sintiesen, aunque sea al final de su vida, la ternura de Dios, el amor de Dios, por el modo como ellas los limpiaban, los acompañaban a morir, aún sin hablar, porque incluso no conocían su idioma, pero era transmitir. ¿No? ¿Cuántas personas tienen que ver en nosotros? ¿A cuántas personas podemos transmitir esto? En vez, además, a veces de juicios duros, severos. Venía a mi mente comentarios que vi a veces en las redes sociales, ahora con motivo del aborto, de gente que estaba como exigiendo
la excomunión de quienes habían votado a favor del aborto. Que sí, qué triste que lo hayan hecho, pero una exigencia como diciendo, bueno, castigarlos, una exigencia, no sé si iba acompañada de rezar por ellos, si iba acompañada de compasión por ellos, y si voy a rezar para que se conviertan, voy a rezar para que estén preparados para dar cuenta ante Dios si hace falta, pero voy a rezar, no el castigo por el castigo, ¿no? Como diciendo se lo merecen. Ternura, cuánta falta hace que la tengamos. Sigue el Papa hablando de este tema y dice: la historia de la salvación se cumple creyendo contra toda esperanza a través de nuestras debilidades. Muchas veces pensamos que Dios se basa solo en la parte buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de nuestra debilidad. Dios va escribiendo la historia, el Señor de la historia va escribiendo la historia a través de personas débiles, a través de nuestros errores. San José María decía: Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Y bueno, Dios va escribiendo su historia. Esto es lo que hace que San Pablo diga, sigue el Papa: para que no me engría tengo una espina clavada en el cuerpo, un emisario de Satanás que me golpea para que no me engría. 3 veces le he pedido al Señor que la aparte de mí y Él me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta plenamente en la debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Podríamos decir, soy fuerte porque entonces Dios se enternece y me ayuda. Cuando Dios me ve débil, cuando Dios ve que reconozco mi fragilidad, se enternece y me ayuda. Cuando Dios me ve autosuficiente, como que se retira, Dios se resiste al soberbio. Ya lo he comentado, pero siempre me hace mucha gracia, un primer ministro portugués que salió un artículo en el diario La Nación hace mucho. Parece que este hombre era muy católico y muy seguro de sí mismo, muy engreído un poco. Y la gente comentaba que este hombre, cuando rezaba, decía, no decía Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, sino que él decía: Sagrado Corazón de Jesús, confía en mí. Bueno, eso es lo que necesitamos cambiar. Que Dios, que no nos creamos capaces de hacer las cosas, que vayamos a Dios a pedirle que se compadezca de nuestra debilidad. Y sigue el Papa. Sí, esta es la perspectiva de la economía de la salvación. Debemos aprender a aceptar nuestra debilidad con intensa ternura. Aprender a aceptar mi debilidad. Yo pensaba, ¿no? Y lo dice el Papa también: ¿qué me provoca a mí mi debilidad? ¿Me humilla? ¿Me desanima? ¿Qué le provoca a Dios mi debilidad? ¿Cómo me mira Dios débil? Y ahí viene la ternura de Dios. ¿Qué le provoca al demonio mi debilidad? Y cómo intenta tentarme, y cómo ataca por ese flanco, y cómo se aprovecha de mi desánimo. Es bueno confiar en Dios. El maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un juicio negativo, mientras que el Espíritu la saca a la luz con ternura. La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en nosotros y en los demás. El dedo que señala y el juicio que hacemos de los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad para aceptar nuestra propia debilidad, nuestra propia fragilidad. Sigue el Papa hablando y dice el Papa que el sacramento de la confesión es un momento especialísimo donde comprobamos la miseria, la debilidad y la compasión y la ternura de Dios. Yo te perdono, no peques. Yo te perdono, yo no te condeno. La ternura de Dios cada vez que voy a confesarme. La verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos acoge, nos abraza, nos sostiene. Y termina diciendo el Papa: también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así, José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad, y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. Que Dios puede actuar incluso a través de nuestros miedos, nuestras fragilidades, nuestra debilidad. Pensaba en ese actuar de Jesús con los apóstoles después de la resurrección, esa mirada a Pedro después de las negaciones, ese diálogo: ¿me amas?
esa búsqueda de los discípulos de Maús, ese la paz esté con ustedes a todos en el cenáculo, esa paciencia con Tomás, no seas incrédulo, y siempre ternura, siempre buscando, siempre cariño. Bueno, que sintamos esa ternura de Dios en nuestras vidas y que sepamos que las personas que nos rodean necesitan que les transmitamos esa ternura, que la encuentren como Jesús la vio en José. Los demás necesitan ver la ternura de Dios en nosotros, aprender del amor tierno de Dios por el amor que nosotros les tengamos. Vamos a pedírselo a San José, vamos a vivir hoy este segundo domingo, segundo dolor y gozo. El dolor es porque no había lugar para ellos en la posada, y el gozo es que cuando fueron los pastores encontraron a José, María y el niño en el pesebre. Que nosotros también compartamos con San José estos dolores y estos gozos para acercarnos a su fiesta. Que Dios los bendiga, y si Dios quiere, nos veremos la semana que viene.